Muy buenos días a todos. Qué alegría volver a sus hogares, a sus apreciadas casas y con toda su familia. Es una bendición poder nuevamente hablar con ustedes a través de este medio. La verdad que es una linda oportunidad para que todos podamos reflexionar juntos sobre la palabra de Dios. El día de hoy quiero hablarles del tema temor de las malas noticias. Y para esto nos vamos a basar en 1 de Samuel, capítulo 22, versículo 17 al 23. Si hay algo que está disponible en este momento, son las malas noticias. En todas partes, con cada ciclo de noticias, los noticieros nos informan de caos y de peligro. Por ejemplo, esta semana estuvimos escuchando lo que está pasando en Estados Unidos con las protestas en contra del racismo. Todas estas noticias que escuchamos producen en nosotros un clima de ansiedad y miedo sin importar en dónde esté pasando. Puede ser que sea aquí mismo en el país o pueda que sea en otras latitudes del mundo. Tengo que confesarles, queridos amigos y hermanos, iglesia preciosa de Logos, que el miedo parece ser más infeccioso y más contagioso que el propio COVID-19. El miedo es terrible cuando dejamos que abrace totalmente nuestra vida. En el pasaje que leímos, David fue tomado de repente de su casa para vivir entre extraños en el palacio del rey Saúl, que pronto se convirtió en el objeto de hostilidad del rey. El rey lo vio como su propio enemigo. David está huyendo, David está siendo perseguido por el rey Saúl. Con gran angustia, David se refugia en la cueva de Adulam. Y aquí podía esconderse de Saúl y estar solo, al menos por un momento. Esto definitivamente causó estrés y tensión en la vida de David. Por eso es que veamos cuáles fueron las raíces de las malas noticias en este momento. Primero, estrés material. Sabemos que David estaba hambriento, que fue al sacerdote Ahimelech y le pidió comida. Por mucho tiempo David estuvo sin recursos financieros, huyendo y a veces se quedaba sin comer. Dos, estrés emocional. Es probable que viviendo en un lugar tan áspero o en una cueva, tenía miedo David de su pronta captura. Es decir, tenía dificultades para dormir, padecía insomnio, está totalmente agotado. Y esto le producía una profunda estrés material. También como número 3 tenemos el estrés relacional. David estaba preocupado por su familia, sabiendo que Saúl era un hombre despiadado y podía tomar venganza en contra de sus padres. Por eso la Biblia dice, y dijo al rey Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará conmigo. Y fíjese, estaba preocupado por sus padres,
pero no tanto definitivamente por las persecuciones de Saúl. David estaba seguro que Dios tenía que hacer algo con él. También David estaba padeciendo de estrés espiritual. David sufrió estrés espiritual, tenía preocupación por su condición espiritual. En los capítulos anteriores vemos que David vivió pruebas y tensiones, luchas y batallas espirituales. Entonces todo eso se une a las malas noticias que David está recibiendo en esta ocasión. ¿Y cuáles fueron las razones de esas malas noticias? En primer lugar, tenemos la velocidad. Dios a veces nos baja la velocidad. Quizás íbamos en el carril más rápido. Y yo creo que una de las cosas que Dios, por la cual permitió esta pandemia del COVID-19, era porque nosotros, los seres humanos, íbamos sin rumbo y a una tremenda velocidad, a una máxima velocidad. Entonces Dios permite que esto pase para que nosotros hagamos un alto en nuestra vida. Y lo mismo le pasa a David. David ha estado inmerso en una serie de circunstancias, una tras otra. Parece que no había freno para su montaña rusa emocional. Así que Dios necesita que David baje la velocidad, como lo está haciendo con nosotros, a que bajemos un tanto la velocidad de nuestra vida. 2, la solidaridad. El estrés nos permite entender la condición de otros. A veces criticamos sin tener razón o argumentos. Por eso Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. El texto dice aquí en este pasaje, y se juntaron con todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Mire quiénes son los que van a acompañar a Saúl en la cueva de Adulam: los afligidos, los endeudados y los amargados. Pero hay algo interesante. David pudo entenderlos, se identificó con ellos de manera que lo eligieron como su jefe. En número 3, la identidad. En las pruebas Dios nos está formando porque está quitando las impurezas de nuestra vida y está agregando cosas saludables y sanas para nuestro bien, para moldearnos en la persona que Él quiere que nosotros seamos. Y número 4, la integridad. Dios usa el estrés para llevarnos a sí mismos, para que hagamos un examen introspectivo, un examen en nuestro interior. Dios usa las malas noticias y nos enfrenta a ellas. En este momento enfrentó a David y lo hace con nosotros para probar nuestra integridad, si somos realmente lo que decimos que somos. Entonces, todo esto son las razones por la cual David recibía malas noticias. Ahora veamos los resultados de las malas noticias y qué es lo que aprendemos de este pasaje. Por lo menos hay 4 cosas que aprendemos. 1, escuchar a Dios. David estaba seguro que Saúl le haría daño a su familia. Le había pedido a Moab que le diera refugio. Por eso en el versículo 4 él dice, los trajo pues a la presencia de Moab y habitaron con él. David había aprendido que no debía de hacer ningún movimiento sin la guía del Señor. David
aprendió a escuchar a Dios. En toda esta circunstancia difícil, David entendió que lo mejor que podía hacer era escuchar la voz de Dios. Número 2, valorar lo que Dios nos da. Recordemos que habían tensiones entre él y sus hermanos. Sin embargo, cuando se enteraron de los problemas que estaba viviendo David, pusieron las diferencias a un lado y fueron a la cueva de Adulam para prestarle ayuda. Y el versículo 21 dice: cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. David apreció esto, al igual que nosotros. Yo creo que debemos de valorar que el hecho de que hoy hemos estado juntos con nuestra familia, quizás no tan voluntariamente, sino circunstancialmente, porque nos han confinado en nuestros hogares, debemos de aprender a valorar nuestra familia. Creo que hay algunos que no estaban acostumbrados a estar todos juntos, quizás solo se miraban para comer o cuando era la hora de dormir. Y es por eso que en esta ocasión los hermanos dejaron todas las diferencias, todos los desacuerdos, toda la desarmonía que había entre ellos y se unieron a David. Y David apreció mucho esto de parte de sus familiares. También Dios envió a la gente pobre a unirse con David. Y David le dio la bienvenida, valoró lo que Dios le daba. Todo esto que está pasando en la voluntad permisiva de Dios, Él ha dado esta oportunidad para que nosotros valoremos lo que Dios nos da y especialmente nuestra querida familia. Al igual hoy la iglesia, los creyentes, los hijos de Dios, debemos de hacer lo mismo. Porque la iglesia no es para los ángeles, la iglesia no es para los santos, la iglesia es el refugio para los cientos de fracasados y amargados y endeudados que han de llegar para recibir restauración. Alguien dijo que la iglesia no es un museo de santos, sino que es un taller para pecadores. Y esa es una gran verdad. Número 3, volver a Dios. David escribió 2 salmos mientras estaba en Adulam. Y uno de ellos es el Salmo 57. Y en el versículo 1 dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Y en las sombras de tus alas me amparé hasta que pase los quebrantos. Ojalá que esa sea nuestra oración. Pedirle perdón a Dios por todo lo que hicimos. Estábamos tan ajetreados, tan convulsionados, llevando una vida rápida por valores realmente que no valían la pena. Pero David reconoce eso y por eso dice: porque en ti ha confiado mi alma y en las sombras de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Y por último, quiero hablar del cuarto punto que nos enseña este pasaje: enfrentar las malas noticias. Después de haber escapado de la masacre de Nob, Abiatar fue con David y le contó lo que había pasado con los sacerdotes. Le contó a David que Saúl había masacrado y asesinado a los sacerdotes. Y notemos cómo la respuesta de David en el versículo 23.
David dice: quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida, buscará la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Conmigo estarás seguro. Qué lindo, hermano, porque la reacción de David, y me gusta esa respuesta tan tranquila que dio David, porque le dice: quédate conmigo y no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Qué linda la respuesta tranquila de David ante las terribles noticias. Esto indica que David había aprendido a no entrar en pánico y que no debía de tener miedo, porque eso es lo que más está pasando o está acabando con la tranquilidad del mundo ahora. Es el pánico, es el miedo que se ha desatado a nivel mundial, aquí en Guatemala también. Hay tanto miedo y todas las noticias que recibimos, no hay ni una sola alentadora, todas son noticias malas. Pero David, ante todo esto, aprendió a confiar en Dios. Y en el Salmo 112, versículo 7, David dice: no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Dios. Y ese es el mensaje para nosotros, querida Iglesia Logos, amigos que nos ven y que nos escuchan. Definitivamente son tantas las malas noticias que no hay ni un solo país que esté exento de las malas noticias, noticia tras noticia. Si vemos los medios de comunicación escrita, malas noticias, las radios, emisoras, también malas noticias, la televisión, las redes sociales. Todo es noticia tras noticia, mala y mala y mala noticia. Pero el mensaje de Dios para nosotros es lo que David dice: no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Dios. Este es el mensaje para usted, querido hermano, querido amigo, querida hermana. Este es el mensaje de Dios para usted en esta mañana. Queremos orar. Queremos pedirle a Dios que ante tanta noticia terrible y mala, que nosotros estemos con corazón firme, confiando en nuestro Señor. Jesús, estamos, Señor, llenos de tanta noticia que causa ansiedad, que causa angustia en el corazón de todos los seres humanos. Señor, David también, en este pasaje que leímos, recibe una serie de noticias espantosas sobre lo que estaba pasando con los sacerdotes, con las masacres que estaba realizando Saúl. Pero él, Señor, escribe este salmo y dice: no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Dios. Te pido, Señor, que nuestros amigos, que nuestros hermanos que nos están escuchando, confíen en Dios y que podamos enfrentar estas noticias. Claro que no podemos cerrar nuestros oídos, Señor Jesucristo, pero sí podemos confiar en ti. En el nombre de Jesús, amén, amén. Y recuerde que estamos en YouTube. Solo suscríbase y los mensajes le estarán llegando. En el nombre de Jesús, hasta la próxima transmisión.